El Chaico aportó una visión política muy interesante a la federación, es decir, cada uno de nosotros ocupa un rol determinado. El Chaico lo que tenía era eso, el análisis político. Nosotros, hablando con él y tratando de bromear un poco, le decíamos que era el rosquero nuestro, el Chaico. Él sirvió mucho a la federación porque hay que recordar que en los últimos años se crearon muchas universidades, que en general lo que esas universidades tienen son cuadros que son jóvenes, son todos chicos jóvenes que vienen algunos de la militancia, pero no de la militancia sindical del punto de vista de los trabajadores, sino que vienen de la militancia estudiantil. Entonces tienen un concepto de la militancia que probablemente tiene que tener, por roles, tiene que tener diferencia con la de los trabajadores. El Chaico lo que hacía su trabajo muy bien fue trayendo a todos esos chicos jóvenes de varias universidades del conurbano en particular a lo que era la militancia sindical, y además un tipo que tenía una experiencia, una larguísima experiencia. Bueno, hablar de un compañero y de un amigo a veces no es fácil porque seguramente uno no va a ser objetivo, pero yo voy a describir, o voy a tratar de describir, porque además también esto es una cuestión muy emocional para mí, porque ha pasado hace muy poco tiempo y es un compañero y amigo de tantos años de lucha, de acciones, y creo que en el plano personal hemos compartido muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y esto me permitió conocer la integridad de una persona, el valor de esa persona, compartir muchas horas, viajes, debates, a veces charlas sobre la actualidad política, sobre la realidad social, económica y también, muchas veces también, sobre la realidad propia de la vida privada de cada uno, porque cuando uno comparte estas cosas tantos años, indefectiblemente en algún momento termina compartiendo estas cosas. Y el Chaico es un compañero que sufrió muchas circunstancias en su vida, desde su encarcelamiento. Todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto?, en aquella etapa de dictadura, lo que le pasó a los compañeros que militaban. Era un militante comprometido fuertemente con un proyecto social y político del pueblo, y al cual le puso todo su amor, todo su empeño, y así pagó también, como muchísimos compañeros, con la única suerte, tal vez uno pueda decir, y esto lo quiero decir entre comillas, porque haber estado detenido injustamente por defender un ideal o una causa me parece que es lo más injusto, ¿no? Pero muchos compañeros no la pueden contar, tenemos muchos amigos que no están, y desgraciadamente a veces cuando uno toca este tema se siente bastante tocado. ¿Qué no decir del Chaico, no? El Chaico fue el primero que nos abrió los brazos, nos tendió una mano cuando nosotros desde la Universidad de San Martín fuimos a Fatún, y al primero que encontramos fue a él. Y bueno, de ahí recorrimos un largo camino. Gran parte de lo que soy se lo debo a él, sin duda. Uno se daba cuenta que era un hombre que llevaba una pasión en su tarea, y con el desarrollo y con la posibilidad de haber armado varios sindicatos llevaba incorporado esta pasión por los sindicatos, por la historia del sindicato y sobre todo por la identidad no docente. Fue para mí un gran compañero. Es más, para mí fue como un hermano. A mí me tocó la intervención del gremio de Nordeste cuando nosotros empezamos nuestra gestión, porque el gremio de Nordeste tenía múltiples problemas de una muy mala administración que habían tenido y habían perdido todo, de manera que cuando yo llegué quedaban pocos afiliados, estaban todos desperdigados. Y bueno, ahí empezamos a forjar nuestra amistad y realmente pudimos hacer un trabajo extraordinario, y el gremio quedó, cuando llegué apenas había 130 afiliados y cuando me fui eran 930, de manera que fue un trabajo por demás interesante, y gracias a la calidad de todos los compañeros, pero fundamentalmente el acompañamiento que tuve y la hermandad que hicimos con el Chaico. O sea, yo opinar de él es difícil, era un gran compañero.
los que hemos militado muy joven, hemos vivido estas cosas y este compañero la sufrió también muchas de las problemáticas que a veces se suceden a partir de lo que nos pasa a todos. Uno le pone amor a las cosas que hace, por ejemplo la militancia sindical, y a veces se olvida que hay una familia detrás, que hay hijos, que hay esposa, que hay padres, que hay madres, que hay una serie de cuestiones tan íntimas de cada uno, que a veces uno se despreocupa o sin intención se aleja de estas cosas y cuando las valora se da cuenta que no las tiene tan cerca como le gustaría. Creo que el Chayco no fue ajeno a todas estas cosas como no lo soy yo y seguramente como no lo es ningún compañero que milita y realiza esta actividad. Nos preocupa que todo el conjunto de los rectores de las universidades nacionales nos estén reclamando porque las universidades necesitan, creo que todos necesitamos y tenemos demandas que no la puede satisfacer la universidad solamente, sino existe, ¿no es cierto?, una comprensión del Estado Nacional. Bueno, el primer día que lo conocí al compañero Chayco fue en un congreso en Santa Fe. Bueno, él como siempre recibiéndonos como lo hace con todos los compañeros. Bueno, y ahí adoptamos nosotros como padres, prácticamente, que nos enseñó todo lo que es el trabajo sindical, porque después empezamos a verlo más seguido en la federación, era el referente nuestro. Siempre nos daba los mejores consejos. Y bueno, apoyándonos siempre estuvo con nosotros, apoyándonos, enseñándonos. Y además creo que hay que valorar también, como digo, yo no podría ser tan objetivo porque con el Chayco es un amigo y digo lo que siento, pero el Chayco ha sido un valioso compañero formado, un verdadero cuadro político, un verdadero cuadro sindical, capaz de analizar, ¿no es cierto?, cualquier situación, desde la más pequeña a la más compleja, y tratar de encontrarle a cualquiera de las dos una salida. Muchas veces hemos debatido estas cosas, muchas veces hemos tenido a lo mejor un enfoque distinto sobre alguna problemática, pero rápidamente hemos podido llegar a un punto de acuerdo y seguramente nos hemos equivocado muchísimas veces menos de las que podríamos porque nos hemos puesto a debatir estas cosas. Entonces, creo que cuando uno lo hace con un cuadro como era el Chayco, estas cosas se facilitan y él facilitaba muchas cosas de estas. Así que un compañero que nunca se dejó nada para él solo, que siempre compartió, que nos dio la posibilidad de poder aprender y de tomar esos aportes, como a él le gustaba decir, para tener cada uno en su base una organización compacta, con mucho abordaje sindical y político con los compañeros, pero sobre todo entendiendo que el sindicato de base tiene que tener una lógica mancomunada con la Federación Madre, con FATUN, y me parece que en ese sentido Chayco expresaba lo que sentimos los dirigentes que nos dedicamos a la gestión sindical, esta cuestión visceral de tomar esa tarea con extremado compromiso, con dedicación, estar pensando las 24 horas del día qué venía, tener esa mirada a largo plazo, adelantada, ¿no? Y de qué manera eso nos sirvieron los aportes a los más jóvenes como para poder trabajar y ir formando estructuras sindicales que realmente tengan una mirada integral, no solamente de la base, sino empezar a mirar más integralmente a la nación, al resto de los compañeros y compañeras que están en cada una de las provincias. Era una voz fuerte dentro de la federación, una voz fuerte en lo que hace a la unidad de la federación, porque es una federación con un componente muy plural. Hay compañeros de sindicato que no son de la misma extracción política que era el Chayco, y eso había que mantenerlo unido. En el sentido solidario siempre estuvo, o sea, con nosotros al llamado, o sea, siempre nos atendió solidario en todo sentido.
y nos enseñaba a ser solidarios también, o sea, que seamos solidarios. La palabra de él era unidad todo el tiempo. Era unidad y solidaridad era la palabra del Chayco siempre con nosotros, ¿no? La fuerza para poder pelear contra todo, ¿no? O sea, contra todo lo que venga contra los trabajadores no docentes. Aquellos que pudimos entablar no solamente una conexión política sindical, sino afectiva, y me parece que ahí es quien interpretaba bien la doctrina peronista, el movimiento justicialista, ¿no? Donde a partir de los afectos, a partir de su compromiso y su dedicación, mostraba cómo era como ser humano, y como ser humano era mucho más grandioso que como cuadro político sindical. Entonces, un hombre que siempre estaba predispuesto a poner la oreja, la palabra, y me parece que tenía ese don de ser un escriba como pocos, en el cual podía sintetizar en un documento y demás una posición política, ideológica, sindical, clara, concreta, concisa, y que la entiendan todos los compañeros. Pero realmente creo que nosotros lo recordamos con mucho cariño, es un tipo que hizo mucho por la federación, y la verdad que fue una pena, fue una horrible enterarnos de una muerte tan súbita, porque además ni siquiera estábamos preparados, porque era un tipo que, si bien tenía sus achaques propios de lo que tenemos todos los tipos de la edad nuestra, nunca nos imaginábamos un desenlace así, así que nos golpeó mucho, y es difícil llenar el asiento del Chayco, va a ser bastante difícil. Vale mucho estos homenajes, y yo quiero agradecerle a ustedes que me lo permitan. Sé que de arriba nos va a mirar siempre, y él sabe que nosotros, mientras estemos acá, no lo vamos a olvidar, porque el valor de su acción, el valor de su lucha, no puede haber sido en vano. Así que para el Chayco, mi mejor recuerdo, mi más recuerdo afectuoso, porque es el recuerdo de un amigo por sobre todas las cosas. Él era un convencido de que las cosas se hacían con la unidad de todo. Y él siempre buscó eso, ¿no? Buscó la unidad para poder seguir batallando contra los enemigos. Tenemos que estar unidos para poder ganarles la batalla, ¿no? Habrá muchos compañeros que van a estar con nosotros, ¿no? Pero el Chayco es una palabra que bueno, nos va a durar eternamente en nuestro corazón. El tema de cuál es el futuro, bueno, nosotros lo que estamos organizando es fortalecer a toda nuestra estructura nacional. Planteamos a los compañeros y a las compañeras no docentes que hay necesidad de estar cada vez más juntos, aportando y enriqueciendo en cada sindicato, porque eso hace no bien a los trabajadores solamente, sino que hace muy bien a la universidad. Tenemos que ser un solo cuerpo con la universidad, con los compañeros estudiantes, con los compañeros docentes, y los no docentes sabemos, el solo hecho de que estar unidos en una sola estructura a nivel nacional hace que nuestra voz sea mucho más fuerte de la que algunos sectores no la tengan.